Hola, nuevamente sobre el tema Borni. Preguntas que han hecho y son preguntas que creo que son muy básicas. Una de las preguntas que han hecho es ¿por qué una persona podría interesarse en pertenecer a la fraternidad aborigen Borni? Es muy sencilla la respuesta. Si una persona quiere dentro de una fraternidad, un grupo de personas, elevar su escalón espiritual, es bienvenido. Si una persona quiere de alguna manera ser apoyado en los preceptos de cómo ser mejor persona, puede integrar la fraternidad aborigen Borni. ¿Sí? Se necesita estudios previos, conocimientos de los Borni para ser iniciado o pertenecer a la fraternidad. No, precisamente no, porque como es una fraternidad semisecreta, primero se hace el estudio de la persona y después se determina si la persona puede estar dentro de la fraternidad o no. Se han dado casos que no se ha desechado la intención de una persona en pertenecer a la fraternidad. ¿Por qué? Porque precisamente es no divulgar los secretos por los cuales usted va a ser mejor persona. Es sencillamente un paso diferente a Ifá y Orisa. Generalmente, y en África principalmente, cuando una persona va a iniciarse en Ifá, lleva meses de estudio. En América, cuando una persona va a iniciarse en Orisa, ya tiene conocimiento de Orisa, cómo se manifiestan los Orisa, cuáles son los trabajos, cuáles son las diferentes ceremonias que existen dentro de esa práctica religiosa, tanto en Ifá y en Orisa. A diferencia de la fraternidad Borni, no se utiliza así precisamente porque es tratar de preservar ese secreto. Entonces realmente la persona empieza a estudiar y conocer de la fraternidad una vez iniciado. Una vez iniciada una persona, sí existen como ciertos pactos, ciertos acuerdos de preservar los secretos de la fraternidad. Por eso es que si usted busca en cualquier parte, en internet, cualquier referencia, siempre van a hablar de la fraternidad muy someramente, a diferencia de Ifá, a diferencia de Ocha, a diferencia de otras fraternidades que existen en el mundo, que cualquiera puede buscar cuáles fueron sus raíces, sus inicios, y se ha publicado de una manera respetuosa. Yo respeto lo que la gente publica, ¿no?, sobre las fraternidades, acerca de cómo es el manejo y funcionamiento de esas fraternidades, de Ifá, de Orisa. En el caso de Borni no se necesita tener estudios previos para ser integrante de la fraternidad aborigen en el mundo. Otra pregunta que han hecho, ¿cuál es la diferencia? Y es una pregunta muy importante como todas las que han hecho, pero esta sí me hace como que muy importante. ¿Cuál es la diferencia de la iniciación en la fraternidad aborigen del mundo entre África, específicamente Nigeria, y los países donde ya se encuentran los diferentes Borni? La respuesta es ninguna. Es la misma ceremonia. Es la misma ceremonia. Es el mismo procedimiento. Porque el secreto lo traen las personas que se inician en África y tienen el trabajo y el conocimiento y la experiencia de los años para realizar la misma ceremonia en África que por ejemplo en México. La diferencia no es ninguna, nada más que es diferente del lugar donde tú te inicias y que de alguna manera no va a tener un resultado significativo si se hace en Nigeria o por ejemplo en México. Eso no es muy importante. Otra pregunta interesante es ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que necesita un iledí o templo o casa de Borni para poder trabajar? Esto es muy importante porque hemos visto algunas prácticas que no están bien justificadas. Lo que sí se necesita, y esto es importante para todos, es tener tres posiciones muy importantes dentro del iledí. Es un Oluo o Borni que esté realmente certificado y registrado y que tenga su reconocimiento con esa ceremonia. Un Akwena, que es la persona que se responsabiliza por realizar los rituales dentro del iledí,
dentro del templo o dentro de la casa religiosa de los Ogboni. Y la tercera posición, que no, porque sea la tercera, es la menos importante, es la Iyabille, esa figura femenina que es importante dentro de un Ilerdi. Sin estas tres posiciones, señores, no es reconocido el trabajo, no son reconocidos los rituales de un templo, un Ilerdi o una casa de Ogboni. Eso es importantísimo. Si en un momento determinado no se conocían estos requisitos importantes para el funcionamiento de un Ilerdi, sí es muy importante que hoy se sepa que sin esas tres posiciones es imposible poder ejercer los trabajos, ejercer los rituales establecidos dentro de la fraternidad o el culto de Ogboni. ¿Por qué? Ya esos son otros pasos, son parte de los secretos que realmente se tienen que resguardar y que por este medio no es permitido realmente divulgarlo. Y una última pregunta es acerca de los títulos. Por ejemplo, una pregunta que me hicieron, un Kabiesi Areo Ogboni, por ejemplo, de Canadá, ¿puede llegar a Estados Unidos a establecer títulos? No. La Constitución es bastante clara de las sanciones y los pasos que tienen que tener los diferentes líderes dentro de la fraternidad. Por ejemplo, no puede establecerse que un Ogboni, una persona que ostenta un gran título dentro de las jerarquías y las familias reales de los Ogboni, que viva en un país, puede establecer en otro país los liderazgos. No, porque eso no le compete, porque su jurisdicción es un tema de jurisdicción en el sentido de la espiritualidad y de la fraternidad. O sea, eso no es permitido. Espero que siga siendo de su interés este tipo de preguntas que de alguna manera nos van a ir llevando hacia la comprensión de lo que es en realidad los Ogboni. Muchísimas gracias y les deseo muchas bendiciones.